Bueno, hoy es 18 del 11, vamos a ver el capítulo 3, que arranca hablando de los tipos de negociadores y Agostina va a empezar a describirlos. Ok, bien. Capítulo 3, los negociadores. Tipo de negociadores, habilidades generales. Tienen capacidad de escuchar, deben tener capacidad para preguntar, controlar las emociones, capacidad de poder adaptarnos a la situación que se dé en la negociación, capacidad también para persuadir, no manipular, sino persuadir a la otra parte, capacidad de crear nuevas opciones para a la hora de negociar, eh, se puedan ver amplias opciones y que la negociación se fluya. Y capacidad para cumplir los objetivos previamente establecidos. Tipo de negociadores, tenemos al negociador duro. El objetivo siempre es lograr ganar a cualquier precio. No evalúa las pretensiones de la otra parte, simplemente no le interesa a la otra parte. Tienen un gran ego personal, alto grado de preparación, o sea, se informa y conoce, trata de conocer bien a la otra parte. Y suelen ser procesos de corto plazo, Bien. porque ante un negociador duro generalmente la otra parte suele salir como inhibida o como que termina accediendo a lo que el negociador duro presenta. Por ejemplo, Donald Trump, Gabriela Bloom, profesora de la Universidad de Harvard, suelen ser negociadores duros, donde tienen una fuerte personalidad y suelen ser imponentes. Luego tenemos un negociador suave o relacional. El objetivo es generar una buena relación entre las partes, una relación duradera a largo plazo. Percibe beneficios, pero comunes. O sea, respeta lo suyo, pero el de la otra parte también. Su estrategia es construir canales de comunicación asertivos, conocimiento del contexto y de la situación, y luego suelen ser procesos de largo plazo. O sea, dura lo que tenga que durar la negociación, pero suelen ser largos porque tratan de que las dos partes salgan ganando. Un ejemplo es John Fitzgerald Kennedy, el Ujú. presidente de los Estados Unidos. Luego tenemos, bueno, además del negociador duro y el negociador suave o relacional, tenemos al intuitivo. Suele tener conocimientos más bien generales, o sea, información muy general, se basa en su experiencia profesional, no negociadora. Su nivel de preparación es de negociaciones bajo, porque justamente no es negociador como tal, sino en su profesión ha hecho negociaciones y usa eso como su experiencia y conocimiento. Considera la negociación como una actividad más, como recién dije, o sea, es algo más de lo que él suele hacer. Y genera opciones con fundamentación subjetiva, o sea, en función de su perspectiva, su opinión, su pensamiento. Suele ser, o sea, el negociador intuitivo suele ser la mayoría en las organizaciones y profesiones. Y luego tenemos el negociador profesional, o sea, el experto, el negociador como tal, que se dedica a negociar. Suele tener alto grado de preparación, justamente, fuerte control de las emociones propias y ajenas, logran los objetivos que se proponen, suelen negociar en su actividad, o sea, negociar es su actividad central, es a lo que se dedican, no como el negociador intuitivo, Ujú. y generan opciones de solución con fundamentación, pero objetiva, sin solo tener su mirada en cuenta. Un ejemplo es Chris Voss, ex negociador del FEI. Habilidades. Preparar la relación, planificar, no improvisar, o sea, planificar, hemos mencionado antes en los otros capítulos que cuando hablamos de planificar significa buscar información, tratar de indagar y buscar información de la otra parte para conocer y cuando se generen opciones sean opciones de mutuo beneficio. Estudiar y mejorar las alternativas propias, porque al tener alternativas fuertes, eso te da poder en la negociación. Tratar de escuchar más y hablar menos, escuchar más a la otra parte y de ahí preguntar o de ahí opinar y hablar de las opciones. Evaluar y conocer en lo posible las alternativas de la otra parte. Generalmente no se suelen conocer las alternativas de la otra parte porque justamente es lo que mantiene su poder en la negociación,
pero tratar de evaluar y conocer. Por eso es que es muy importante escuchar. Diferenciar siempre las personas de problemas, no mezclar. Trabajar criterios objetivos, ¿sí? Que no sean subjetivos, donde no imponer la propia opinión o propia perspectiva. Ujú. Trabajar criterio, perdón, controlar emociones en el cierre, siempre desarrollar opciones, mientras más opciones hayan, es mejor a la hora de negociar porque se optan por las mejores opciones de beneficio mutuo, y practicar siempre. A negociar se aprende negociando. No se aprende meramente leyendo teoría. La negociación se aprende negociando en la práctica. Bien. Entonces, tener escucha activa, un buen manejo del poder, desarrollar la creatividad a la hora de crear opciones y preparación permanente. Es muy importante la preparación. Bien, sigamos. Si paro 2 segundos es porque voy a la misma vez con el PDF y veo que hasta ahora vamos al mismo, con la misma teoría. No hay nada que aclarar del PDF. Bueno. Seguimos. Habilidades especiales, PNL, pensamiento lateral. Desafiar lo establecido para poder descubrir nuevas formas y conseguir nuevas conclusiones que nada tiene que ver con la lógica. Las cosas no siempre son lo que parecen, ni tampoco tienen una única solución. Depende con la prisma que lo mire y de dónde. Programa Neurolingüística, PNL, nos aporta herramientas para comunicarnos a través del mismo canal de comunicación que el otro. Bien, programación. Proceso, o sea, la programación es el proceso y la secuencia de nuestros pensamientos. Neuro. Dichos programas son ejecutados por mediación de impulsos nerviosos. Lingüística, dice, son exteriorizados a través de la comunicación general y del lenguaje en particular. Acá eso no sé si hace mucho énfasis porque esto fue del profesor Sí, Thomas, del que lo flashero. explicaba y no sé hasta qué punto es tan importante para ver. Fortaleza, bueno, igual lo voy a mencionar. Como que el lado izquierdo, hablamos con la verdad, el lado derecho miente, generalmente buscamos cuando mentimos. El lado izquierdo tenemos el visual recuerdo o el auditivo kinestésico, y después del lado derecho tenemos lo visual, auditivo kinestésico, pero construido. Bien, bueno, fortaleza, como dije, no me parece tan relevante, así que voy a continuar. Fortaleza emocional. Este concepto comprende todas las habilidades psicológicas y sus capacidades relacionadas a los sentimientos, al control, al entendimiento y la modificación de las emociones. Se trata de un término acuñado por Howard Gardner en 1983 como inteligencia emocional. Esto es como muy, bueno, para manejo interno y externo de las emociones. Una persona que no puede manejar sus emociones no puede manejar su dinero. Esto tiene referencia con lo que mencionábamos antes, que para negociar una buena negociación se tiene que controlar las emociones y las reacciones, porque eso hace que influya también a la otra parte. Entonces siempre uno tiene que controlar a la hora de negociar, controlar lo que siente y los impulsos, porque eso puede empeorar a la relación, por ende no se puede llegar a un acuerdo digno o directamente no se puede negociar. Entonces es muy importante la inteligencia emocional a la hora de hacer negociaciones. Percepciones. Escalera de inferencia. Es un modelo que nos ayuda a entender determinados comportamientos que son resultado de la forma como encadenamos determinados pensamientos a partir de nuestras creencias. Voy a repetirlo una vez más. Sí. Es un modelo que nos ayuda a entender determinados comportamientos que suelen ser resultados de la forma como vamos encadenando determinados pensamientos a partir de nuestras creencias. Estos comportamientos a menudo reacciones, dificultan nuestra relación con los demás y con nosotros mismos. Acá aparece gráficamente. Tenemos esta escalera comienza con la observación de los datos, ¿sí? Observo alguna evidencia, luego paso a la selección de los datos, selecciono lo que me interesa de la evidencia, luego dar significado según mis creencias,
voy a dar significado a lo que he seleccionado, hacer supuestos, o sea, hago suposiciones a partir de los significados que yo le di previamente, sacar conclusiones, llego a las conclusiones según esta suposición que hice, adopto mis creencias, ¿sí? Y, o sea, tomo las decisiones que tenga que tomar y tomo una acción, o sea, actúo, un curso de acción. Bien, ¿cómo pensamos y actuamos? Los datos que seleccionamos son reales, nuestras creencias están basadas en datos reales, la verdad es obvia y nuestras creencias son verdaderas. Bien, entonces, cuando hablo de la escalera de inferencia, es porque como que no, según el comportamiento de la otra parte es como nosotros vamos teniendo nuestros pensamientos y también según nuestras creencias. Entonces, generalmente cuando, como mencioné ahí, observamos los datos, seleccionamos lo que nos interesa de la situación y ahí le damos significado según nuestras creencias, entonces siempre nos vamos a basar de datos reales de lo que sucede. Nuestras creencias también están basadas en datos reales, por ende, la verdad es obvia y nuestras creencias pasan a ser verdaderas. Bien, emociones. ¿Recuerda alguna situación donde las emociones le jugaron una mala pasada? Siempre es importante conocerse a sí mismo. Las personas. En toda negociación nos encontramos ante tres situaciones que hay que entender para avanzar. A las personas, el conflicto en sí, o sea, la propuesta en la negociación, y el procedimiento con el que lo abordaremos. Hay una tendencia a abocarnos casi exclusivamente al conflicto, pero hay que avanzar en las tres simultáneamente para llegar al éxito. Entonces, es muy importante a nivel emocional, en toda negociación vamos a encontrar a las personas, al conflicto y al procedimiento de negociación. Y las tres son igual de importantes. ¿Cómo tratar el tema de las personas? Un criterio dice, separe a las personas del conflicto. Por ejemplo, si quiero comprar el auto de mi ex, debería negociar por mi ex. Hay que separar lo emocional del conflicto. Como mencionamos antes, es muy importante separar a las personas de la situación, del problema, del conflicto. ¿Sí? Las personas se tratan como un problema especial, distinto en forma separada y paralela, o sea, son aparte. Debemos saber cómo se comportan en general, establecer estrategias y técnicas para tratarlas en una negociación. Bien, emociones, las personas. Bien, todas las personas recibimos información de nuestro entorno a través de mecanismos receptores del cerebro que son nuestros sentidos. O sea, a través de nuestros sentidos nosotros recibimos y recopilamos información. La información llega a un lugar privilegiado de nuestro cuerpo humano donde recibe un tratamiento completo. Nuestro cerebro se separa por el hemisferio izquierdo, el racional, el lógico, el analista y consciente, y luego por el lado derecho, donde tenemos la parte intuitiva, creativa, emocional, y no se encuentra tanto lo relacional e inconsciente. Ambos tratan la información de forma diferente y de manera complementaria. Emociones, ¿cómo funcionas? ¿Cómo funcionan? Simbiosis de emoción y razón. Ocurre todo el tiempo, la simbiosis de emoción y razón ocurre todo el tiempo, pero hay que ser conscientes de eso. O sea, intentar en la negociación separar la parte emocional de la parte racional. O sea, nosotros cuando procesamos, pensamos todo, o sea, la información que vamos captando, se mezcla, o sea, los dos hemisferios trabajan mutuamente, el izquierdo y el derecho. Pero a la hora de negociar hay que tratar de separar los dos hemisferios, o sea, hay que separar la parte emocional y la parte racional, justamente para separar a las personas del problema y nosotros no demostrar emociones y sentimientos o actuamos de manera impulsiva que afecten la calidad de la negociación, de poder llegar a un acuerdo. Por ejemplo, imagine que pase por un camino campestre en bicicleta. De repente sale al encuentro un perro pastor. Usted sabe que su relación con los perros es distante cuando menos.
¿Qué sucede en su interior? El cerebro el racional, neocórtex, recibe el estímulo y comienza a realizar una relación intelectual del problema. Y al mismo momento el cerebro emocional, el córtex límbico, con mucho menos detalle basándose en su experiencia en la infancia de forma no consciente, decide que existe un peligro y debe actuar con rapidez. La emoción te bloquea el camino de la razón. Entonces se frena, su corazón empieza a latir con más intensidad, sus músculos se tensan y su estómago se contrae. Entonces, el lado racional comienza a operar haciendo que usted se calme, se relaje o finja al menos serlo. Le comienza a hablar seguro de sí mismo el perro y comienza a empujar despacio la bicicleta. Entonces es como eh, el lado emocional como que justamente te bloquea la situación, hace que vos reacciones de manera impulsiva, que te puedas bloquear, que entres en pánico, y el racional te trae a la realidad, ¿me entendés? Decir, tranquilo, pensá, hacer las cosas bien, bien. El cerebro emocional, que es el sentir, garantiza nuestra supervivencia en situaciones límite, o sea, reconoce rápido la situación de peligro y pone en marcha reacciones preorganizadas, como la situación del perro. Facilita reacciones racionales, o sea, orienta jungla de posibilidades. O sea, por ahí el hecho de actuar emocionalmente hace que actúes racionalmente, o sea, que trates de combatir esas emociones. Y el cerebro racional, o sea, que el pensar relativiza, amortigua las oleadas emocionales y afina, cultiva los modelos de reacción del cerebro. O sea, es como que el cerebro racional necesita también del actuar del cerebro emocional para que actúe como tal. Tradicionalmente, por razones culturales, se puso énfasis en la expresión racional de las personas y se determinó la capacidad de las personas a través del CI. ¿Qué era el CI? A través del CI. Es como una medida de inteligencia. Bien. Repito. Pará. Ok, acá. Bien. Repito. Tradicionalmente, por razones culturales, se puso énfasis en la expresión racional de las personas y se determinó la capacidad de las personas a través del CI, porque había un concepto unilateral de inteligencia, abstracta y académica. Se fragmentaba pensar de sentir. ¿Cómo una persona tan inteligente pudo ser algo tan irracional? Entonces, la inteligencia académica tiene poco que ver con la vida emocional. Las personas más brillantes pueden hundirse en pasiones e impulsos. Personal con un alto coeficiente intelectuales. Personal con un alto coeficiente intelectual no saben conducir sus vidas privilegiadas, como por ejemplo The Big Bang Theory. Está demostrado que el coeficiente intelectual, o sea, pruebas de evaluación técnica, pruebas de aptitud académica, no pueden predecir quién tendrá éxito en la vida. Inteligencia emocional. Entonces, como que el hecho de tener inteligencia académica no te hace inteligente emocionalmente. Todo lo contrario. Inteligencia emocional. En los últimos años se ha probado que sentir, pensar y decidir presupone un trabajo conjunto del cerebro racional y del cerebro emocional. Y se ha verificado que la inteligencia emocional tiene especial importancia. La inteligencia emocional, según Goleman, es la capacidad de reconocer nuestras propias emociones para automotivarnos y además administrar las emociones dentro de nosotros y en nuestras relaciones. O sea, la inteligencia emocional hace que vos puedas controlar tus propias emociones, reconocerlas también para automotivarnos y administrar las emociones dentro de nosotros y además en nuestras relaciones para poder cultivar mejores relaciones con las partes. Por eso es que es tan importante en la negociación. La inteligencia emocional abarca cualidades como, por ejemplo, comprensión de las propias emociones, o sea, conocernos, comprender nuestras emociones, saber cuáles son las que juegan a favor y cuáles en contra. Capacidad de saber ponerse en el lugar del otro y comprender sus emociones, escucharlo, mirarlo, prestarle atención,
gesto que hacemos y que hace la otra parte. O sea, prestar atención a los gestos que nosotros hacemos y que también hace la otra parte. Porque generalmente hay muchas personas que no hablan tanto, pero te transmiten un mensaje a través de los gestos. Entonces podés entender y tener información a través de ellos. Y capacidad de conducir las emociones. Entonces, además de comprender las propias emociones, saber ponerse en el lugar del otro y comprender sus emociones. Y además, capacidad de conducir las emociones para mejorar la calidad de vida y tomar mejores decisiones. Intensidad. Emociones. Bien. Hasta ahora venimos de días comparado con el PDF. Emociones. Capacidades personales distintivas. Entonces, tenemos que tener en cuanto a las emociones la capacidad de la persona a la hora de negociar, debe reconocer las propias emociones, o sea, apreciar y dar nombre, saber manejar las emociones propias, o sea, además de reconocerlas, saber controlarlas, qué hacer con ellas, apaciguar, reprimir, modificar la situación, evitar que las emociones limitantes se mantengan en el tiempo, por ejemplo, la respiración, el semáforo emocional. Utilizar el potencial existente, o sea, la perseverancia, la fuerza de la voluntad, disfrutar aprendiendo, confianza en uno mismo, optimismo, tolerancia en la frustración, un 10% inspiración y un 90% esfuerzo. Además, saber ponerse también en el lugar de los demás. Empatía con otras personas requiere predisposición a poder admitir y manifestar las emociones, escuchar con concentración, comprender, pensar y sentir, conciencia emocional. O sea, entonces admitir y manifestar las emociones, escuchar con concentración y además comprender, pensar y sentir, que es que decíamos nosotros que tenían que estar alineados. Conciencia, tener conciencia emocional, como por ejemplo los padres y los bebés. Luego, otra capacidad, dijimos, reconocer las propias emociones, saber manejarlas, utilizar nuestro propio potencial, saber ponerse en el lugar de los demás, empatía, y ahora crear relaciones sociales, o sea, tener capacidad social, hacer que los demás se sientan bien, que estén cómodos, persuadirles ganando su corazón antes que su cabeza. Por eso es que decimos no manipular, sino persuadir, llegando como a la parte interior de la persona, no manipularla. Sensibilidad para entender las señales corporales propias y ajenas, o sea, estudiar y escuchar y prestar atención a los gestos y señales que da el cuerpo de la otra parte y las propias. Dosificación adecuada de las emociones y sincronización de las propias emociones con interlocutor. Estas cualidades emocionales pueden aprenderse y desarrollarse. Esto, o sea, cuando dice aprender y desarrollarse es lo mismo que dijimos antes. Negociar se aprende negociando y estas capacidades se van adquiriendo a medida que uno pone en práctica y que va negociando cada vez más y sabe cómo manejar las emociones, cómo actuar en determinados momentos, cuando sí exponer emociones, cuando no. Entonces, cuándo ponerse en el lugar del otro. O sea, todo esto se aprende y se desarrolla negociando. 2. Además de las capacidades personales distintivas, tenemos las emociones que ayudan a tomar decisiones con prontitud. Bien, bien, seguimos. Nuestra vida... Deme un segundo porque se me ha oscurecido mucho la habitación. Voy a Un hacer... segundito. Ok. Bien. Las emociones, vienen bien, vienen entendiendo. Les gustaría que repita algo. Usted díganme. No, la verdad que creo que Que está. vaya más lento, que vaya más rápido. Ah, veis bien. La verdad que no tengo mucho para decir. Ok. Bien. Julio, ¿todo bien? Porque no te puedo ver. Sí, estaba haciendo pis, pero te escuché porque tengo el baño acá nomás. No, para mí está Bueno, bien porque vamos a alcanzar a ver 2 capítulos. O sea, ahora vas a terminar este capítulo y yo puedo seguir y como el otro es como un poco más largo y puedo hacer la mitad yo y la mitad el Santi. genial. Bueno, mejor.
Bien, venimos de 10 con el PDF, así que no hace falta recalcar nada aparte. Dijimos que además, entonces, recopilando, además de las capacidades personales distintivas, también hay que mencionar que las emociones ayudan a tomar decisiones con prontitud. Nuestra vida está llena de decisiones constantes, en la casa, en el trabajo, en las vacaciones y a más variadas posibilidades de elección. No es suficiente ayuda a la lógica formal por sí sola. Nuestro cerebro no es una PC, no puede distinguir fácilmente factores en pro y en contra. Una sensación en el estómago, una voz en el interior, ayudan más que reflexiones interiores. Indicador somático más o menos, medio raro, a ver. Señales del cerebro emocional que nos advierten el peor asunto o la oportunidad única. Abren un camino entre la jungla de posibles decisiones. Ayudan a clasificar problemas y determinar su importancia. Tomar conciencia de mis emociones para saber cómo reaccionar nos brinda libertad. Entonces, un poco uniendo estos como ideas o estas tomas de nota, dicen que las emociones ayudan a tomar decisiones, es por eso que es muy importante la conciencia propia de emociones y saber cómo utilizarlas, saber cómo actuar. Si uno se conoce a sí mismo y conoce a la otra parte, sabe cómo tiene que reaccionar y qué decisiones tienen que tomar. Entonces es muy importante escucharnos y ser conscientes de nuestras emociones porque eso nos ayuda a tomar mejores decisiones en la negociación. O sea, ayuda a clasificar el problema, a estudiarlo, darle la importancia que se necesita y de ahí más ver qué alternativas de solución son las mejores. Que eso es lo que nos lleva a negociar de forma más coherente y para mutuo beneficio, para que salgan ganando las dos partes. Otra parte importante es la comunicación, comunicarnos. Las emociones ayudan a comunicarnos de manera no verbal con otras personas. Aunque no hablemos, las personas de nuestro entorno saben cómo nos sentimos. ¿Por qué? Porque las emociones se manifiestan y se comunican con expresiones, ¿me entendés? Con una expresión en el rostro, con una actitud corporal, con un tono de voz, con un gesto. Por eso es muy importante prestar atención a otra parte. La comunicación emocional a través de las expresiones es mucho más efectiva que las palabras. Uno no habla, pero ya con un gesto te das cuenta cómo se siente, cómo se tomó lo que uno hizo o dijo. La correcta interpretación de estas señales requiere un cerebro intacto. Entonces, el cuadrante de las emociones. Tenemos el primer cuadrante, tenemos problemas en el mundo real, qué sucede, cuáles son los actuales síntomas, cuáles son los hechos que disgustan, contrastados con la situación preferida. Luego, a partir del problema que estudiamos, viene el análisis, el diagnóstico de ese problema, clasificar los síntomas en categorías, observar qué es lo que falta, por qué surgió, tomar nota de las barreras para solucionar el problema. Una vez determinado, o sea, una vez definido que tenemos un problema y analizarlo, aparecen los enfoques, cuáles son las posibles estrategias o remedios, o sea, cuáles son los posibles cursos de acción, cuáles son algunos de los remedios teóricos, generar ideas amplias sobre lo que podría hacerse en base a ese problema. Y una vez entonces que somos conscientes de que existe un problema, que lo diagnosticamos y que buscamos alternativas de solución, vienen las ideas para la acción. ¿Qué podría hacerse? ¿Qué pasos específicos pueden darse para solucionar el problema? Bien, esos son los cuadrantes de las emociones. Entonces, tenemos, para desarrollar un poquito más, el primer cuadrante es el problema. Nuestras emociones negativas no permiten que nos comuniquemos eficazmente. No sabemos qué hacer frente al ataque emocional de la otra parte. Reaccionamos frente a las emociones de los demás y discutimos. Ante este problema, por la falta de control de emociones, viene el diagnóstico, o sea, necesitamos desarrollar habilidades para gestionar las emociones, tratar de desarrollar esa capacidad que hablábamos de controlar emocionalmente para lograr a un acuerdo, llegar a un acuerdo. Luego, ver las estrategias, o sea, gestionar las propias emociones y reconocer las emociones de la otra parte
Eso permite entender las motivaciones detrás de la decisión en negociación. O sea, estudiar la situación para ver qué estrategias se pueden generar. Y luego ya pasar al curso de acción, ¿sí? Que se divide en cinco partes. Reconocer y comprender las emociones de las mismas y las emociones de la otra parte, o sea, autoanalizarnos. Analizar al otro con empatía, o sea, cómo se siente, si está nervioso, ansioso, enojado, angustiado, cómo le gustaría sentirse, o sea, si seguro, relajado, cómodo, calmado. Eh, una vez que analizamos y que nos autoanalizamos, indagar sobre las causas de las emociones, o sea, de dónde vinieron, por qué lo provocaron, a conectar humanamente. Una vez que reconocemos y comprendemos la propia emoción y la de la otra parte, las emociones se explicitan, reconozcalas como legítimas. O sea, empatizamos y entendemos. O sea, esperar y no frustrarse, estar en calma. O sea, reconocer las emociones de la otra parte. La otra parte también se desahogue. O sea, si las reconocemos y las entendemos, permite que la otra parte también se desahogue. Luego, no reaccionar ante un estallido emocional del otro, enojarse por turno. O sea, tratar de escuchar primero y ver por qué es que reacciona así. Y luego usar gestos simbólicos para representar esas emociones. Y luego, ¿qué podemos hacer? O sea, ante toda esta situación, ¿qué podemos hacer? Grilla de negociación. Se ponen todos los elementos de la negociación y se van colocando los intereses de la otra parte. Importante, ponerse en el lugar del otro. La mirada, los gestos, cómo mueve la boca, cómo se expresa. Tratar de escuchar con atención y observar. Preguntar bien, ver la manera de hacer las preguntas y escucharlo. O sea, una vez que te tomaste el tiempo de escuchar a la otra parte verdaderamente y estudiarla, observarla, formular bien las preguntas para que sean adecuadas y que se pueda entender a qué punto quiere llegar. O sea, no solo lo importante es escuchar, sino también hacer preguntas para estudiar. Si nos decimos que es importante la preparación, nosotros analizamos, recopilamos información de la otra parte para que la negociación sea provechosa y salgan ganando ambos, pero generalmente no siempre se recopila la información o por ahí cosas que quedan inconclusas o que no se entiende. En esos casos es muy importante preguntar, no hacer suposiciones o pensar en base a lo que uno cree. Preguntar siempre. Importante, evitar emociones negativas recurrentes. Ir preparado para no. O sea, además de estudiar a la otra parte, o sea, que recopilar información para yo ir preparado y saber cómo ante esta persona. Y para que esas emociones negativas no influyan. Enojarse por turno. Si yo me enojo, el otro no puede enojarse. O sea, tiene que primero escuchar y estudiar la situación. Gestos simbólicos, como decíamos, café, prepararle, ayudarlo en un examen. O sea, ante este estallido, entonces, antes, reconocer las emociones, entenderlas, además, no solo reconocerlas, sino que entenderlas, porque surgen, permitir que la otra parte se exprese, no reaccionar ante un estallido. O sea, si la otra persona se enoja o pasa algo, primero, bien, esperarla, dejar que se calme y luego utilizar algún gesto simbólico que ayude a la otra parte a que entre en calma y que vuelvan ambos a la realidad. Bien, ahí terminaríamos con el Word. Vamos a pasar al PDF. Acá mi PDF sigue con relación de trabajo, que no lo he mencionado, sí que lo voy a mencionar. Dice, relación de trabajo. Las personas que negocian tienen un pasado, un presente y un futuro. Estas relaciones pasadas, presentes y futuras van a afectar a las negociaciones presentes. ¿De qué manera? Y en dos aspectos. La sustancia, o sea, el conflicto, y meramente el proceso. Cuando hablamos de la sustancia, ¿qué negociamos? Si buscamos maximizar la satisfacción de intereses de ambos, solo se logra con espíritu colaborativo, trabajando en conjunto contra el conflicto. Poner en claro qué está negociando presente en solo para
Poner en claro que esta negociación presente es solo un hito en una relación a futuro, pues necesariamente volverán a negociar. O sea, la idea es, o sea, de este trabajo colaborativo, conjunto y que se puedan satisfacer ambos intereses, es que se logre una relación a largo plazo con otra persona, que no solo se logre una negociación presente, sino que se piensen en negociaciones futuras. Para ello, manifestar claramente que el único camino es trabajar en conjunto para lograr beneficios mutuos, o sea, para ambos. Hay que generar una relación dirigida a ser socios, trabajar en conjunto. ¿Desde cuándo? ¿En qué momento comienza? Antes de sentarse a la mesa de negociación, concretamente en la primera etapa de la negociación llamada preparación. ¿Por qué? Porque cuando yo me tomo la libertad, me tomo el tiempo y el esfuerzo de buscar información, de estudiar a la otra parte, de establecer los objetivos que yo tengo con esta negociación y que trato también de conocer a la otra parte para poder, a la hora de negociar, considerar sus intereses y necesidades, es que yo empiezo a trabajar en conjunto, prepararme y ser consciente de lo que voy a hacer. Entonces, ¿en qué momento comienza esto del trabajo conjunto antes de la mesa de negociación? En la parte de preparación. En esta preparación hay un momento en que ambas partes se juntan informalmente para conocer lo que cada uno piensa sobre todos y cada uno de los elementos, incluso la relación. Y ahí se decide si se va a negociar o no, meramente. Desde este primer momento hay que comenzar a dar las bases para la relación constructiva y conjunta. Tratar de llegar a ser socios. Una vez que hablamos de, bueno, la parte de la relación y concretamente estudiar a la otra parte y trabajar conjunto, viene el proceso, o sea, cómo negociamos. Ya salimos del qué negociamos y en qué momento comienza, sino que cómo vamos a negociar. ¿Cuál es la relación de trabajo que debemos buscar en el proceso? Deme un segundo que me sonó una alarma importante que corté, pero la tengo que posponer. Tanto comienza, sino cómo vamos a hacer. ¿Cuál es la relación de trabajo que debemos buscar en el proceso? Ser tratados con justicia. Debe existir legitimidad en las acciones. Nada nos garantiza que la otra parte no recurra a tácticas sucias para ganar imponiendo su voluntad. Tenemos la necesidad y la obligación de controlar permanente el proceso para que sea limpio y equitativo. Si detecto que el otro aplica tácticas sucias, debo ponerlas sobre la mesa y negociar un proceso limpio. Debo establecer las reglas hacia adelante. Es una negociación sobre otra negociación, la de la sustancia. Por eso Fisher habla de metanegociación. Es una negociación en la cual negociamos cómo vamos a negociar. Entonces, en la sustancia, esto justamente es una negociación previa a la verdadera negociación. O sea, se negocia cómo vamos a negociar. Espectáculo y soluciones. Tiene que vencer, perdón, nada que ver, tiene que vencer los obstáculos que se presentan a personas de formación, visiones y actuaciones diferentes para lograr cooperación. Neutralizar la ira, el temor y la hostilidad del otro. El otro espera que usted ataque o resista. Usted haga lo contrario. Tiene que escucharlo, tiene que reconocer su punto de vista, reconocer su autoridad y su idoneidad. No discuta, póngase del lado de él, póngase en sus pies, es la empatía. Educarlo sobre los costos de no llegar a acordar. Su capacidad de influencia para poder para y demostrar la realidad. Esto es lo que hablamos de que actuar con legitimidad y a pesar de que la otra parte recurra a tácticas sucias, usted manténgase como parado en la realidad y tratar de que la otra parte vuelva a su cordura, o sea, actuar legítimamente ambas partes. Entonces, ¿esto cómo lo podemos relacionar con el cuadrante de las emociones? En la primera parte tenemos al entonces la
funcionan deficientemente, claramente. Que las relaciones se rompen cuando más se necesitan, o sea, suelen surgir problemas serios. No se tiene en cuenta que la negociación es solo un hito en una relación continua, o sea, es una parte de una relación futura a largo plazo. Luego, en la parte, saliendo del problema y pasando al diagnóstico, se mezcla la relación, o sea, se mezclan las personas con la sustancia, o sea, con el conflicto meramente. Tendencia a regatear también la relación, hacen que la relación dependa de la sustancia, o sea, del conflicto. A mejor relación, mayor capacidad de las partes para tratar diferencias. Luego, pasando a las estrategias, surge la de separar la relación de los asuntos sustanciales, trate la relación en forma independiente de la sustancia, plantee intereses de largo plazo, no tome la relación como rehén para ganar en la sustancia, incondicionalmente constructivo, o sea, deben fortalecer cada elemento de la relación, independientemente de las acciones del otro, pero sin resistirse en la sustancia. Luego del problema que decíamos que las relaciones se rompen, que no se tiene coherencia de que la negociación es un hito dentro de una gran relación continua, luego de surgir ese problema, pasa el diagnóstico, estudia que se mezclan las relaciones, o sea, las personas con el conflicto, pero se dice que a mejor relación, mayor capacidad de las partes para tratar diferencias. Entonces, cuando surgen las estrategias, donde se separa la relación de los asuntos sustanciales y se busca ser incondicionalmente constructivo, o sea, buscar que las acciones justamente fortalezcan a la acción, o sea, independientemente de cómo actúe la otra, yo voy a actuar bien, igualmente legítimamente, pero tampoco voy a resignar mis intereses en el conflicto. Para ello pasamos a la acción, o sea, las técnicas, o sea, conocer al otro en persona, o sea, el otro es una persona, trato como un compañero, como un colega, o sea, como un socio. Conocerlo da confianza. Por eso es que decíamos, mejor relación, mayor capacidad de tratar las diferencias. Rutinas de comunicación cordiales, encuentros informales, aliviar tensiones, tratar de que la negociación no sea meramente formal, sino que una relación bien firme detrás de ello. Y no pierda el tiempo. Las relaciones funcionan deficientemente. Cuando las relaciones funcionan deficientemente, se piensa que no es importante tener una buena relación con la otra parte. No pierda el tiempo. Desde hoy ya me pongo a trabajar en la relación de trabajo. Fin. Bueno, excelente, Agos. No sé si querías decir algo más. Yo no tengo nada para decir antes que corte la grabación de este capítulo y empiece la grabación para el siguiente capítulo. No, yo creo que ha hecho bastante énfasis, que se han complementado bien los dos temas y no siento que falte algo para recalcar. Estoy de No sé si ustedes acuerdo. quieren decir algo, si necesitan que yo repita algo, si no ya podemos cortar. No, por mí no. ¿Vos, Santiago? Por mí tampoco. Bueno, corto este tema. Excelente, muchas gracias, Agos. Lo has dado completa, la verdad. Has dado todo. Cortando grabación.